En medio de un escalofriante cielo oscuro, envuelto en una sofocante y putrefacta neblina, una joven adolescente despertó sobre una montaña de escombros, rodeada de hombres, mujeres y niños casi desnudos que lloraban desesperadamente. Sus miradas parecían perdidas y asustadas. La joven, confundida y aterrorizada, bajó como pudo de aquel escenario espantoso. Pensó que debía ser una pesadilla y cerró los ojos queriendo despertar, pero para su desgracia todo era real. Empezó a caminar mirando a su alrededor para ver si encontraba a sus padres o algún conocido, pero apenas podía ver en aquella espesa neblina. Escuchaba voces por todos lados, entre lamentos y conversaciones. De repente, desde las sombras se acercó un joven cuyo rostro estaba marcado por semanas de sufrimiento, y se presentó como Javier. La joven, asustada, se presentó como Lenis. Javier llevaba 3 meses en aquel lugar. Le contó que nadie sabía con certeza dónde estaban. Algunos creían que una catástrofe había destruido el mundo, otros pensaban que todos estaban muertos. Él tenía la teoría de que se encontraban en el purgatorio, un lugar donde las almas deben purificarse a través del sufrimiento antes de alcanzar su destino final. Lo más perturbador era que, a pesar de llevar meses sin comida ni agua, todos seguían existiendo. El hambre no los mataba, la sed no los consumía. Solo el sufrimiento permanecía, constante e implacable, como un recordatorio de su estado liminal entre la vida y la muerte. De repente, una chica llamada Luisa se acercó acompañada de 2 jóvenes y una niña, presentándose como amigos de Javier. Mientras venían caminando, habían visto a cientos de personas tiradas en el suelo, lo que les hizo coincidir con la teoría de Javier sobre estar en el purgatorio. En ese momento, se escuchó una voz a lo lejos que gritaba que había encontrado una luz. Todos corrieron desesperados hacia allá. Lenis preguntó por qué corrían y Javier le explicó que en esa luz aparecía una persona orando con un vaso de agua enfrente y que la persona por quien se oraba desaparecía. Lenis se preguntó si no sería una trampa para caer en el infierno, pero Javier se rió y le dijo que tal vez era una forma de pasar a un lugar sagrado o despertar de la pesadilla. Al llegar, un hombre organizaba una cola donde había más de 300 personas. El vaso de agua estaba sobre una roca, todos querían el líquido, sin importar si desaparecían. Durante las 2 semanas siguientes, Lenis, Javier, Luisa y los otros formaron un pequeño círculo de supervivientes emocionales. Compartían historias de sus vidas anteriores, creando vínculos que trascendían la muerte misma. Presenciaron más apariciones de luz, más despedidas desgarradoras, cada una alimentando tanto la esperanza como el dolor de quienes quedaban atrás. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Otro grito, otra luz, otra oportunidad. Pero esta vez, la figura que oraba era familiar para Lenis. Era Elena, su madre, arrodillada frente a una fotografía de su hija con un vaso de agua cristalina en sus manos. El corazón de Lenis se desgarró al reconocer a su madre. Corrió hacia el vaso, pero se detuvo antes de tomarlo. Se volvió hacia sus compañeros de sufrimiento, sabiendo que esta podría ser su despedida final. Les prometió que si lograba regresar, no los olvidaría. Javier, sonriendo por primera vez desde que Lenis lo conocía, le dijo que fuera, que viviera por todos ellos. Lenis tomó el vaso de agua y sintió una fuerza extraña e inexplicable. Miró a todos y, con el corazón destrozado, se despidió de sus amigos, bebió el agua y rápidamente se desvaneció. Despertó en la cama de un hospital conectada a un respirador. En ese momento la enfermera y el doctor entraron a la habitación para desconectarle los aparatos, porque sus padres habían dado la autorización al considerar que ya no había nada más que hacer. Sin embargo, se quedaron paralizados de asombro al ver que ella había despertado. Lenis, desesperada, pidió ver a sus padres, mientras el doctor le pedía que se calmara para hacerle unos exámenes. Los exámenes revelaron que su cerebro y estructura ósea estaban en perfectas condiciones, lo cual era imposible, ya que había ingresado con fracturas múltiples y muerte cerebral.
La enfermera corrió a llamar a sus padres, quienes estaban gestionando el servicio funerario de su hija. Mientras tanto, en su hogar, Elena había estado arrodillada frente a una mesa donde tenía puesto un vaso de agua cristalina que acompañaba sus oraciones desesperadas. Rogaba a Dios que si había alguna manera de traer a su hija de vuelta, ella haría lo que fuera necesario, aunque estaba consciente de que solo un milagro lograría despertarla. Cuando el doctor Álvarez la llamó para darle la noticia imposible de que Lenis estaba viva, Elena casi se desmayó en el momento en que se confirmaba el milagro. El reencuentro en el hospital fue una mezcla de alegría e incredulidad absoluta. Elena y Carlos abrazaron a su hija mientras ella les contaba su experiencia completa. Lenis les narró cada detalle, los encuentros con otras almas perdidas, los momentos de desesperación y esperanza, y sobre todo, su promesa de ayudar a quienes seguían atrapados allí. Les explicó que había cientos, tal vez miles de personas en aquel lugar y que sus familias no sabían que con oración y fe podían traerlos de vuelta, a pesar de las dudas iniciales de sus padres, que pensaban que podría haber sido una alucinación causada por el trauma. Lenis mantuvo su convicción inquebrantable. Sabía que había prometido ayudar a Javier, a Luisa y a todos los demás, y no podía romper esa promesa. Al llegar a su casa, Lenis tomó un vaso y lo llenó de agua, se dirigió a su cuarto y comenzó a orar por sus amigos. Al siguiente día, mientras Lenis se disponía a revisar su teléfono celular, este sonó y cuando atendió la llamada se llevó una gran sorpresa: era Javier. Ese mismo día la llamaron sus otros amigos. Días después se encontraron en un lugar acordado y planificaron un proyecto. 6 meses después, Lenis y sus amigos habían establecido un centro de apoyo espiritual llamado Al Otro Lado de la Luz. Con una presencia más madura y una fe que había crecido exponencialmente, dirigía reuniones con familias dolientes. El centro estaba lleno de fotos de seres queridos, velas encendidas y vasos de agua sobre cada mesa. Lenis enseñaba que la oración no era solo palabras al aire, sino un puente entre dimensiones, entre la vida y lo que viene después. Explicaba a las familias que sus seres queridos no solo podían escucharlos, sino también verlos, y que si su fe era lo suficientemente fuerte, podían traerlos de vuelta. Muchas personas en el mundo regresaron de la muerte. La fe en Dios creció rápidamente. La historia de Lenis se convirtió en un testimonio de fe, esperanza y el poder transformador del amor familiar. Su experiencia, similar a muchas otras reportadas mundialmente sobre experiencias cercanas a la muerte, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir, morir, y las conexiones eternas que nos unen más allá de la comprensión humana.